Santa Margarita María de Alacoque y el Corazón de Jesús, por el Padre Ángel Peña. Grabado por FSM Radio. Capítulo 2. Entrada en el convento y profesión. Cuando Margarita María entró al convento de Paray el 20 de junio de 1671, iba a cumplir 24 años. Encontró en el monasterio 33 hermanas de coro, 5 hermanas legas o conversas, 3 torneras y 3 novicias. Fue una buena elección. El convento de Paray era uno de los más fervorosos de la orden. La madre Margarita Jerónima Gersant, que era la superiora, la recibió con alegría. Su maestra fue la madre Ana Francisca Tubant. Margarita tenía gran respeto a su superiora y a su maestra, mirándolas como representantes de Jesucristo en la tierra. Escuchaba cuanto le decían como oráculos y estaba encantada de verse sometida a la obediencia, queriendo depender de ellas en todo. Tomó el hábito religioso el 25 de agosto de 1621, fiesta de San Luis, rey de Francia, y entró en el noviciado. Desde ese día, comenzó a sentir extraordinarias dulzuras espirituales. Ella lo expresa así: estando ya revestida de nuestro santo hábito, mi divino maestro me dio a conocer que ese era el tiempo de mis desposorios, los cuales le daban un nuevo dominio sobre mí, obligándome por doble compromiso a amarle con amor de preferencia. Me dio a entender que, como es de costumbre entre los amantes más apasionados, me daría a gustar en ese tiempo cuanto hay más de dulce en la suavidad de sus amorosas caricias, las que fueron en efecto tan excesivas que con frecuencia me sacaban fuera de mí y me quitaban el tino para todo, por lo cual me reprendieron, dándome a entender que ese no era el espíritu de las hijas de Santa María, que no tenían nada de extraordinario y que no me recibirían si no me apartaba de esas cosas. Me quedé con gran desolación de espíritu y puse todos mis esfuerzos para apartarme de ese camino, pero todo fue inútil. Nuestra buena maestra me puso una oficiala que me hacía trabajar durante la oración. Después iba a pedirle permiso para volverla a empezar y me reprendía, diciéndome que la hiciese mientras trabajaba en mi labor y me ocupaba en los ejercicios del noviciado. Lo hacía y nada me podía distraer del suave gozo y consuelo de mi alma, que iba siempre en aumento. Aunque nada ocultaba a mi maestra, tenía sin embargo intención de dar a sus permisos más amplitud de lo que ella pretendía, en lo que tocaba a las penitencias. Como tomase esto a cargo de conciencia, me reprendió mi santo fundador, ásperamente sin dejarme pasar adelante, de modo que no tuve jamás valor para volver a intentar hacer lo mismo, porque me quedaron grabadas para siempre en mi corazón estas sus palabras. Bien, hija mía, ¿piensas agradar a Dios traspasando los límites de la obediencia, que es el principal sostén y fundamento de esta congregación, y no las austeridades? Yo tenía hambre insaciable de humillaciones y mortificaciones, aunque la naturaleza sentía hacia ellas irresistible repugnancia. No hablaré más que de una sola, que era superior a mis fuerzas. Era algo hacia lo cual toda nuestra familia tenía una gran aversión natural, de modo que mi hermano exigió al firmar el contrato de mi recepción que no me obligarían jamás, lo que me concedieron sin dificultad, pues eso era algo indiferente. Pero en esto precisamente fue en lo que tuve que ceder, porque me atacaron por todas partes con tal fuerza que no sabía qué camino tomar, tanto más que me parecía 1000 veces más fácil sacrificar mi propia vida, y si no hubiera amado la vocación más que mi propia existencia, habría preferido abandonarla antes que resolverme a hacer lo que eso me pedían. En vano resistía, porque mi soberano quería este sacrificio del cual dependían muchos otros. Estuve 3 días luchando con tanta violencia que daba compasión sobre todo a mi maestra, en cuya presencia me hacía violencia para cumplir lo que me mandaba. Pero después me faltaba el valor y me moría de pena. Viendo que no podía vencer mi natural repugnancia, por fin dije:
Es preciso vencer o morir. Me fui ante el Santísimo Sacramento y allí permanecí 3 o 4 horas, llorando y gimiendo para obtener fuerza de vencerme. Después fui a mi maestra pidiéndole por piedad que me permitiese hacer lo que de mí había deseado, y finalmente lo hice, aunque jamás he sentido tal repugnancia, la cual se renovaba todas las veces que debía hacerlo, sin que por eso dejase de hacer lo mismo durante 8 años. Dicen sus hermanas de comunidad. La penitencia de comer queso fue tan agradable a Dios que desde ese momento aumentó notablemente sus gracias extraordinarias. La madre Greyfie le preguntó un día desde cuándo habían comenzado los grandes favores del Señor, y ella le respondió, desde el noviciado. Un día que servían queso a la mesa, se lo ofrecieron por descuido, y ella oyó en el acto la inspiración divina que le surgió la idea de aprovechar aquella ocasión para hacer un acto de mortificación por amor a nuestro Señor Jesucristo y por respeto a su divina providencia, que le ofrecía aquel medio de hacerla. Hizo el acto generoso, aunque con gran violencia. Todo su ser se resistía y tuvo el estómago mal durante aquel día hasta la noche. Entonces, entrando en oración, el Señor le hizo 1000 caricias y la colmó de dulzuras y consolaciones, demostrándole el contento que había recibido de ella por la violencia que voluntariamente se había hecho por su amor. Ella dice, al acercarse el tiempo de la profesión, me decían que yo no era a propósito para alcanzar el espíritu de la visitación, donde se miraba con recelo esos caminos extraordinarios. Corrí al momento a darle cuenta a mi soberano señor, y me respondió, dile a tu superiora que no tiene por qué temer en recibirte. Yo respondo de ti, y seré tu fiador, si me juzga capaz de serlo. Como yo le diese ese recado, mandó ella que le pidiese como prueba de seguridad que me hiciera útil a la congregación por la práctica exacta de todas las observancias, a lo que respondió con amorosa bondad, hija mía, todo eso te lo concedo, pues te haré más útil de lo que ella cree, pero de una manera que aún no es conocida más que a mí. En adelante, ajustaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad. Me contenta que prefieras la voluntad de tus superioras a la mía. Cuando te prohíban ejecutar lo que yo te hubiere mandado, déjalas que hagan de ti cuanto quieran. Ya encontraré yo el medio de que se lleven a cabo mis designios. Con esto, nuestra superiora y nuestra maestra quedaron contentas, y no podían dudar de que estas palabras procedían de la verdad, pues no sentía turbación alguna en mi interior ni deseaba más que cumplir con la obediencia. Tuve que hacer los ejercicios de la profesión, guardando en el jardín una asnilla con su pollino, la cual me daba no poco trabajo, porque no me permitían atarla, y querían que estuviese en un rinconcito que me señalaron para que no hiciese daño, pero los animalitos no hacían más que correr. No era posible tener descanso alguno hasta el toque del ángelus de la tarde en que iba a cenar, pero después volvía al establo, donde pasaba parte del tiempo de maitines dándoles el pienso. Me hallaba tan contenta en esta ocupación que no me habrían importado el que pudiera durar toda mi vida, porque mi soberano me acompañaba tan fiel y constantemente que no me estorbaban cosa alguna las carreras que era preciso dar. Antes bien, ahí fue donde recibí tales favores cuales jamás he experimentado en otra parte. El 6 de noviembre de 1672 hizo su profesión religiosa para siempre. Ese día escribió con su propia sangre sus propósitos de ser una esposa digna de Jesús para toda la vida. Escribió, yo, ruin y miserable nada, quiero someterme y entregarme a todo lo que Él pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de su voluntad, sin reservarme más interés que el de su mayor gloria y su puro amor, al cual consagro y abandono todo mi ser. Soy para siempre de mi amado, su esclava, su sierva, su criatura, puesto que es todo mío, y yo soy su indigna esposa, Sor Margarita María, muerta al mundo, todo de Dios y nada mío, todo a Dios y nada a mí, todo para Dios y nada para mí.
El mismo día de mi profesión quiso mi divino maestro recibirme por su esposa, pero de una manera que no me es dado de explicar. Solamente diré que me regalaba y trataba como a una esposa del Tabor. Desde entonces me favoreció con su divina presencia, pero de un modo cual jamás lo había experimentado hasta aquel momento, porque nunca había recibido una gracia tan grande a juzgar por los efectos que ha obrado siempre en mí desde ese día. Lo veía y lo sentía cerca de mí, y lo oía mejor que si lo hubiese sentido con los sentidos corporales. A veces me honraba con sus conversaciones como un amigo, o como el esposo más apasionado de amor, o como un padre herido de este mismo amor por su hijo único. Capítulo 3. Vida religiosa. Después de su profesión, destacó entre sus hermanas por su fervor ante el Santísimo Sacramento y por ser obediente en todo, cumpliendo fielmente sus obligaciones. La superiora le encargó ser ayudante de la hermana enfermera, y se dedicó a este oficio con una caridad sin límites. Sin embargo, tuvo mucho que sufrir, ya que la enfermera casi nunca aprobaba lo que ella hacía, y aunque Margarita ponía todo su empeño en cumplir su oficio, nunca llegaba a contentarla a pesar de tomar para sí los trabajos más penosos y lo más costoso a la naturaleza. Dice: me emplearon en la enfermería, y Dios solo puede conocer lo que tuve que sufrir allí. El demonio me hacía caer con frecuencia y romper cuanto tenía en las manos, y después se burlaba de mí, riéndose en mi misma cara, diciendo: torpe, jamás harás nada de provecho. Me quedaba con tal tristeza que no sabía qué hacer, ya que con frecuencia me quitaba hasta el poder decírselo a nuestra madre, porque la obediencia abatía y disipaba todas sus fuerzas. Por otra parte, como religiosa, era un modelo. En la despensa se hacía servir unas porciones que jamás se hubiera atrevido a presentar a otra. Apenas oía la campana, lo dejaba todo para acudir a su oficio sin miramento a su estado y sin permitirse el menor alivio. No se desdeñaba de ocuparse en las cosas más penosas, ni despenarse de nada, y le sucedía llevar pesos superiores a sus fuerzas, buscando en todo mortificación. Recogía todos los pedazos de pan mordidos y poco limpios que habían caído al suelo, llenos de polvo, y poniéndolos en una escudilla, los llevaba a la cocina para que hiciesen con ellos su sopa. Sin reparar en más, echaba así el caldo hasta que una de las hermanas lo vio y quedó muy sorprendida. Era muy ordinario en ella hacer cosas parecidas a esta para vencer su natural repugnancia, pues tenía una gran aversión a todo lo que fuese suciedad o poca limpieza. Era siempre de las primeras en acudir a los trabajos comunes y se daba con ellos con tanta asiduidad que era preciso que interviniese la obediencia para retirarla de allí. Estaba tan desprendida de todas las cosas que rehusó una pensión vitálica que sus parientes quisieron darle. Iba con frecuencia a ofrecer sus servicios a las hermanas de la cocina, ya fuera para llevar leña, ya para lavar la loza o para otra cosa cualquiera. En una ocasión, en que estaba más ocupada que de ordinario, siendo asistente, fueron a rogarle que las ayudase. Había comenzado a barrer el coro y lo dejó para ir a donde la caridad la llamaba, y con esto se olvidó de volver para acabar el barrido. Estando así el coro, tocaron al oficio, y halló en esto una sensible mortificación. Esta era de ordinario su recompensa, porque Dios permitía que tuviera frecuentes olvidos para proporcionarse ocasiones de humillación y mortificación, que eran las virtudes queridas de su corazón. Cuando iba al coro a rezar el oficio divino, gozaba en extremo cantando las alabanzas a su Señor. En una oportunidad estaba triste por estar afónica y no poder cantar. Nos dice: la víspera de la fiesta de la Visitación en matines, no pudiendo cantar, tenía los brazos cruzados dentro de las mangas. Vino a posarse en ellos una luz divina bajo la figura de un niñito, o más bien de un sol resplandeciente, que me hizo decir en un silencio profundo: Señor mío y Dios mío, ¿por qué exceso de amor abajas así tu grandeza infinita? Temiendo que fuese un ángel de Satanás, le hice esta petición: si eres tú, oh Dios mío, haz que cante ahora tus alabanzas.
y prosiguiendo el Te Deum, con el coro sentí la voz libre y más potente que nunca. Y así se pasó lo que faltaba de maitines sin que todas las caricias con que me honraba su bondad me tuviesen menos atenta al oficio. Capítulo 4. Maestra de pensionistas. El año 1674 la cambiaron de oficio y dejó la enfermería al ser elegida maestra de pensionistas, hermanitas de hábito pequeño. Eran unas jovencitas que habían estado de pequeñas en el monasterio para educarse en él, y luego, al llegar a la edad correspondiente, podían entrar al noviciado. Ellas la amaban tiernamente y la veneraban mucho. Si conseguían algunos de sus cabellos, los guardaban como reliquias de los santos. Cuando alguna la sorprendía orando, llamaba a las otras para que viesen el modo como hacía su oración. Fue repetidas veces maestra de pensionistas, procuraba insinuarse en sus almas y ganarse su amistad para hacerles amar con más fervor al Sagrado Corazón de Jesucristo, pensando siempre en infundirles buenos principios e inspirarles un gran horror al pecado y mucho amor a la virtud. Les perdonaba siempre fácilmente las fallas que pudieran cometer, a excepción de la mentira y de los chismes, que corregía fuertemente. La sorprendieron a menudo echando agua a la comida para quitarle el gusto. Notaron también que durante los grandes calores se servía agua muy caliente para mortificar el gusto que hubiera podido tener en beberla fresca. Nunca se le oyó una palabra de queja o de crítica contra persona alguna, estando siempre dispuesta a servir a aquellas que le ocasionaban disgustos. Un día se le presentó Jesús y, descubriéndole su corazón, le hizo leer estas palabras: Mi amor reina en el sufrimiento, triunfa en la humildad y goza en la unidad. La madre Greyfie afirma: Recuerdo que un día, sacando agua de un pozo, se escapó el cubo que estaba lleno, y al volver a caer dentro del mismo, el brazo de hierro, que sirve para dar vuelta a la rueda, le dio un golpe debajo de la mandíbula con tal violencia que se llevó con algunos de sus dientes un pedazo de mejilla del interior de la boca, del tamaño de medio dedo. En esos momentos se contentó con pedir a una de las educandas que le cortase aquel pedazo de carne. Las niñas, asustadas de verla en aquel estado, no quisieron tocarla. Acudió ella a suplir aquella falta, y con las tijeras cortó como pudo aquel pedazo, pero la llaga que le quedó en la boca le dio muchas ocasiones de padecer al tomar alimento. Además, aquel golpe le dejó un dolor en la sien que después de la comida le resultaba intolerable, muy parecido al dolor de muelas más rabioso. Por todo alivio, salía de las recreaciones con licencia para ir a pasearse un poco hasta que se calmaba el exceso de dolor y volvía con las demás.